Nos ubicamos en este espacio infinito de posibilidades, como es nuestro cielo, con la intención de observar cómo, a través de la vivencia de cada una de las 5 células en las que se agrupan los 20 glifos o sellos solares, se nos enseña un poco más sobre el sentido de un proceso evolutivo completo que abarca 2 fases fundamentales. Una fase que es la parte involutiva, que si la miramos, digamos, macro, desde lo más grande, es el momento en el cual la fuente universal, Dios, nos pensó. Y esa idea tomó fuerza. Y esa idea se materializó en la tierra, se hizo realidad, tomó cuerpo. Y al tomar cuerpo, esa idea comenzó a vivir, desde el uso de su libre voluntad, un proceso. Un proceso en el cual ella se había convertido en las manos de Dios, en la expresión física de Dios en la tierra, para elaborar procesos de purificación, para transformar y expandir la conciencia, para descubrir el sinfín de la verdad del orden cósmico y entrar en esa espiral que nunca acaba. Y a través de esas vivencias comenzamos luego un proceso ascendente, porque este primer proceso involutivo es como un proceso descendente de la energía. Comenzamos ese proceso ascendente en el cual empezamos a comprender, empezamos a entender el sentido evolutivo de los procesos. Comenzamos a desarrollar la capacidad de madurar nuestra mente, hacernos dueños de nuestros pensamientos, integrando todas las polaridades que expresamos durante la vivencia de los procesos, hasta llegar a la comprensión de algún aspecto elevado que la conciencia de la fuente universal quería revelarme. Y ahí cerramos un ciclo, y las células cuentan ese ciclo a través de esos 20 glifos. Y en este video vamos a hacer esa reinterpretación que he venido haciendo por partes, ahora la vamos a hacer completa hasta finalizar el ciclo entero. Somos entonces, como lo decía desde el inicio, pensados por la fuente, esa fuente que manda un pulso de información a través de sus pensamientos, esa fuente que nos crea a través de ese pensamiento. Y en el medio de este espacio infinito surge el hombre en la tierra. Aparecen los primeros humanos en esta tierra. Nacemos en esta tierra, pero no nacemos desinformados. Nacemos con la claridad de- y completamente informados al respecto de cuál es el propósito del nacimiento. Y además se nos recuerda en todo este proceso que nosotros tenemos un canal permanente de comunicación con la fuente.
Estamos acompañados, soportados, sustentados, confortados por la fuente. Y a través de este canal se irradia toda la información celeste que en nuestro corazón se transduce, esta forma de energía que no comprendemos muy bien, a energía telúrica, a información terrena. Y cuando esta información nos impacta y es traducida, transducida en nuestro corazón, comienza a tomar forma en esta tierra la materia, forma terrenal a ese propósito que ha nacido con nosotros. Y hasta este instante nosotros sentimos esa conexión permanente con la fuente, porque es todo un proceso de nacimiento. Aún no hemos pasado por la etapa en la cual ese cordón umbilical se corta y por instantes nos sentimos separados. Esta información se irradia desde nuestro propio ser, desde nuestro propio cuerpo físico, desde el ADN que le dio forma a ese cuerpo físico y se convierte en mensajes de ARN que ahora no emanan desde la fuente hacia mí, sino que ahora emanan desde mí hacia el mundo en el cual yo habito. Y se proyectan en semillas que toman forma, en siembras que comienzan a germinar, en una realidad física que nos comienza a mostrar ese camino o esa posibilidad de florecer como seres humanos en esta tierra. Y en este instante que culminamos esta primera célula, que es la célula de la información, la célula de la entrada que nos informa, que nos recuerda o nos dice que estamos plenamente informados del propósito del nacimiento. Cortamos el cordón umbilical y nuestro cuerpo físico, como una semilla crística, se manifiesta en esta tierra. Nace un bebé no solo físicamente, sino un bebé que se ha abierto a explorar el camino de la elaboración de procesos de conciencia. Y este bebé olvidó, y este bebé no recuerda, piensa que él no escogió esto, cree que está solo en el mundo, que se ha desconectado de la fuente. Iniciamos entonces esta célula número 2, que es la célula del almacén, cuya función es recordar. Se nos dice y se nos informa que es a través del cuerpo físico y de las experiencias que nosotros vivimos con él que comenzamos a recordar toda la información que nos muestra cuál fue el propósito de nuestro nacimiento. Y para recordar, este bebé comienza a definir un espacio físico en el cual su personalidad va a experimentar este mundo. Un espacio que nos va a ayudar a revelar la información que ha sido grabada en nuestro preconsciente. Esa primera memoria que todos poseemos y que busca establecer con claridad cuál es ese punto de partida desde donde tú y yo vamos a iniciar nuestros procesos de maduración de la conciencia. Nacemos en familias, estudiamos, aprendemos oficios, ejercemos oficios, conseguimos amigos, nos divertimos, nos relacionamos en parejas, creamos cosas físicas, carros, casas, juguetes, nos relacionamos con el mundo
de los otros reinos que comparten con nosotros esta tierra, el mundo mineral, el mundo animal, el mundo de las plantas. Pero también nos relacionamos con esos espacios físicos que el hombre ha creado, con sus ciudades y sus pueblos, con todos estos objetos que han sido imaginados, pensados por el hombre y desde ahí han tomado una forma física. Y estamos ahí, experimentando desde nuestro cuerpo este espacio físico creado. Comenzamos a descubrir, o es la invitación de esta célula, es que ese mundo físico exterior es solo un medio para descubrir la información esencial que habita en mi interior y que me fue grabada en el momento del nacimiento. Se inicia a través de todas estas experiencias físicas el proceso de liberar y disolver aquellas partes de la realidad que la personalidad experimenta como una limitación o un condicionamiento que se opone a la manifestación de ese propósito del nacimiento que cada uno de nosotros escogió para venir a este mundo. Comenzamos ese proceso de entender que todo lo que hay afuera solo quiere activar en mí el recuerdo que me muestra con claridad cuál fue mi plan del alma. Y lo hacemos a través del glifo de la serpiente. Una serpiente que al principio se siente encapsulada, encerrada en un espacio temporal, en una experiencia temporal, que nosotros conocemos muchos con el nombre de la matriz de la ilusión. Este encapsulamiento que en primera instancia es dominado por el glifo de la serpiente, símbolo del cuerpo, de los 5 sentidos del mundo físico, de las reacciones primarias, de la fuerza vital, que nos recuerda que no por el hecho de que nosotros en algún momento conozcamos o aprendamos, memoricemos, de que ese mundo físico es el mundo de la ilusión, no por eso lo que nosotros sentimos al interior de esa realidad deja de ser real, deja de ser vívido, lo sentimos, es real. Este encapsulamiento es creado por la energía de la enlazadora de mundos, que posee el poder de dar muerte o vida a los ciclos. Y lo hace porque la serpiente, a veces en su comportamiento instintivo, visceral o reactivo, tiende a huir, escapar de aquello que vino a aprender. Reconoce el mundo a través de sus 5 sentidos, pero cuando lo está haciendo se asusta y huye, se esconde. Pero la enlazadora de mundos te está diciendo, este encapsulamiento temporal será fijo hasta el momento que tú aprendas. Y una vez comenzamos a iniciarnos en esta experiencia en la cual creemos que estamos escapando, pero no podemos escapar, ¿sí? Esa experiencia que por momentos parece sin una salida aparente de ese espacio en el cual nos sentimos confinados, en ese espacio de la personalidad que nos contiene, en esos ires y venires al interior de ese mundo físico, comenzamos a conocernos. Aunque tratemos de huir, comenzamos a conocernos y comenzamos a descubrir las necesidades de sanación propias que yo he experimentado, que vienen de experiencias que yo he vivido en esta vida, como también las necesidades de sanación de nuestro linaje y de la humanidad misma, que están en mí y que yo repito. Y este proceso de sanación nos ayuda en el fondo a descubrir la guía de la estrella, que es esa luz interior. La guía de la estrella que nos invita a desarrollar la habilidad para ver nuestra belleza interior, para ver la belleza de la realidad que hemos creado, de ese espacio físico creado. Ella no nos está pidiendo crear otro porque este es feo, nos está pidiendo como paso inicial ver la belleza de este como el espacio creado para tu evolución.
Y cuando aprendemos a notar esta belleza, nuestra frecuencia vibracional comienza a cambiar. Y este será el primer síntoma de que ese encapsulamiento temporal inicia los procesos con miras a colapsar esa limitación que la personalidad experimenta o ese condicionamiento que la personalidad siente a la hora de vivir al interior de esa realidad. Y el recuerdo que se activa en esta célula nos muestra al inicio vagamente que ese cordón umbilical solo se rompió físicamente, pero que existe una estela de luz formada por polvo de estrellas que me mantiene y me sostiene conectado a esa fuente universal. Y volvemos como al inicio de este video, a respirar universo y a notar que estamos conectados con la fuente, a notar que solo se ha roto la parte física del cordón umbilical, pero que seguimos conectados desde el amor, esa fuerza esencial. Y de ahí emprendemos nuestro camino a esta tercera célula, la célula del proceso, cuya función es formular. Descubrimos que este mundo es un laboratorio de química que necesitamos recorrer, que necesitamos explorar, caminar, recrear, formular, como cualquier situación que experimentamos al interior de un laboratorio de química. Todo se trata de formular. No funcionó esta fórmula, crea otra. Al interior de este capsulamiento se inicia entonces la formulación y reformulación permanente de todos esos procesos para que la personalidad cumpla su plan del alma. Y la primera tarea de la personalidad es comprender que el flujo de los procesos que surgen por esa emoción instantánea, por esa reacción instantánea como impulso vital que emana desde la fuente universal de Dios mismo, no se puede controlar o no se puede contener, que no se trata de controlar o contener estos impulsos, sino que se trata de vivirlos para purificarlos. Y cuando dejamos que ese flujo de los procesos sea libre, entendemos que esto implica sostener abierto el corazón, no cerrarlo, sostenernos abiertos y dispuestos, receptivos a toda forma de relación que nuestra personalidad crea a partir de ese impulso vital, a toda forma de relación que surge de la manifestación de esa emoción instantánea. Se inicia entonces para nosotros la tarea de aprender a tomarnos las cosas no tan personales. Porque dentro de nosotros hay un niño que conoce toda la historia de la humanidad, que está conectado a todo esto, y dentro de esa historia guarda las heridas para replicarlas. Por eso se lo toma todo personal. Un niño herido que comienza a pensar que todo lo que sucede afuera es porque algo afuera quiere dañarlo. Un niño herido que necesita comprender que simplemente la vida es un juego de co-creación permanente de realidades, donde cada proceso existe para ayudarle al artista, que es cada uno de nosotros en potencia, a ese artista de la vida que cada uno de nosotros guarda en su interior, a poner en práctica la creatividad, la elegancia y la armonía que nosotros podemos experimentar al interior de esos procesos de co-creación, de reformulación permanente. Los procesos se pueden vivir todos desde el amor. Y en este juego entonces descubrimos que hay una interacción permanente de influencias
que van desde nuestro mundo interior hacia el mundo exterior y desde el mundo exterior a mi mundo interior. Hay un tráfico de influencias. Y en ese tráfico de influencias, en esta recirculación permanente de la energía en forma de ondas que transmite información de acá para allá y de allá para acá, nosotros, como seres humanos, estamos llamados a usar el libre albedrío para ser tamices conscientes de ese tráfico de información y de conocimiento, de esa recirculación permanente de la información y el conocimiento. Y cuando realmente lo hacemos así, cuando realmente asumimos el papel de ser tamices conscientes de este tráfico de información, se inician los procesos de activación de esa sabiduría que cada proceso reformulado vino a entregarme. Y acá, las dos premisas fundamentales de este glifo del humano son: uno, aprender a usar creativamente toda la información adquirida en su nacimiento y recordada durante su experiencia de la vida a través de las relaciones que experimenta con el mundo exterior, y no que esa información nos use a nosotros. No que yo comience a dejarme por el mundo, a dejarme llevar por el mundo, por su qué dirán, por sus dogmas, por sus creencias. Y entonces la información me usa a mí y lo que hay afuera me usa a mí. Y yo no estoy usando el mundo exterior para ganar conciencia. Y segundo, cuando aprendemos a hacer esto, comenzamos a absorber de una forma selectiva y consciente ese conocimiento del mundo exterior que es resonante, compatible, correspondiente a tu proceso personal. Ya no le decimos sí a todo. Ya aprendimos que tenemos la posibilidad de decir sí, como también la posibilidad de decir no. Y esta es la ganancia más importante durante esta célula del proceso. Y cerrando esta célula, abrimos la cuarta célula, la célula de la salida, que nos invita a expresarnos desde nuestra verdadera esencia, desde tu verdadera personalidad incluso, desde tus verdaderos deseos como ego, como personalidad, como ser humano, sin pretender satisfacer en tu expresión de la personalidad a nadie más que a ti mismo. Y sabiendo en algún momento o comprendiendo en algún momento que al hacer esto vamos a cristalizar los verdaderos deseos de ese ser superior que habita en nosotros. Y abrimos paso a esta célula. Los procesos comienzan a ser más conscientes y como procesos conscientes se convierten en rayos de luz que comienzan a perforar esa capa ilusoria de las limitaciones y barreras creadas en nuestra mente, esa capa ilusoria de una realidad que me tiene atrapado. La experiencia y la exploración consciente de ese espacio genera estos rayos de luz roja que inician una nueva forma de observar este espacio. Como rayos de luz salen y perforan nuestras limitaciones, nuestros condicionamientos a la hora de amar y relacionarnos con el mundo. Y empezamos a vislumbrar por estas pequeñas perforaciones que el mundo y el universo son mucho más amplios de lo que yo pensaba, que las posibilidades de expresión y de exploración de mi personalidad son mucho más grandes de lo que yo había sentido. Comenzamos a añorar la conexión con ese espacio ilimitado del espíritu. Recuperamos la visión y comenzamos a descubrir que existe un mundo mucho más grande que ese mundo pequeño creado en mi mente de tercera dimensión.
Y en ese instante, por momentos, porque nos habíamos sentido enjaulados, encerrados, apresados, atados, controlados, diezmados, dominados, queremos escapar. Estas ventanas se abren y yo me quiero lanzar al espacio exterior a través de ellas. Quiero salir huyendo de esta limitación, de este condicionamiento, de esta realidad que me contiene, de este recipiente, de esta jaula. Y resulta que cada una de esas perforaciones no está creada para que tú escapes. Cada una de estas perforaciones es usado por el espíritu que te habita para bombardear tu mente inferior, para hacerte consciente de tus pensamientos limitantes, para hacerte consciente de tus pensamientos condicionantes, para ponerte en alerta, en estado de presencia, para aumentar tu capacidad de ser receptivo a la realidad que experimentas. Y en ese instante nos damos cuenta que la idea de esas perforaciones creadas por nuestros procesos conscientes nunca fue que nosotros usáramos estos portales para escapar al mundo del espíritu, al espacio ilimitado de la conciencia, sino que se abrieron para permitir que el aliento divino, a través de la respiración, fuera traído hacia nosotros y usara estos portales para entrar en este mundo, para conectarse contigo, para hacer más evidente la información que nació contigo, para activar de una forma mucho más clara el recuerdo, para regalarte ideas que te impulsan a reformular los procesos, para que seamos conscientes de su presencia, de la presencia del ser superior en nuestro mundo, y para recordar que Él está aquí todo el tiempo para apoyarnos, para ayudarnos, para sustentarnos, para mostrarnos cómo construir un camino al cielo, un camino a restaurar en nuestra mente esa sensación de estar desconectados de la fuente universal, de Dios, del centro de la galaxia, un camino para volver a ser unidad, que nunca lo hemos dejado de ser, pero nuestra personalidad lo ha creído. Se ha creído el cuento de no ser parte, no ser una unidad con la divinidad. Y allí, desde esta conciencia y desde ese estado de presencia, el águila ya no sale volando para escapar. El águila se eleva para sobrevolar la realidad creada, para dar vueltas alrededor de ese espacio creado, para vigilar con atención la expresión que la personalidad está haciendo al interior de ese espacio. El águila usa su emoción para ascender al cielo y desde allí ver lo que antes no veía, porque ahora su visión está acompañada del aliento divino, porque ahora su visión está dotada de la capacidad de ver que posee el ser esencial que habita en nosotros, de su claridad. Y entonces entendemos que hay que darle muchas vueltas, muchas repeticiones a este espacio, girar alrededor de él muchas veces para aprender y integrar. Descubre que no está repitiendo. Descubre que simplemente está girando alrededor de los objetivos para tener claro cómo los puede transformar y transmutar. El águila gira en espirales infinitas y nunca tiene la intención de huir de sí misma, de su realidad, de ese espejo
en el cual se ha proyectado en el mundo exterior. Mas ahora que tiene tanta ayuda del espíritu, porque él perforó esa capa dura de la matriz de la ilusión, abrió portales para ser consciente de esa presencia permanente del espíritu y dejar de vivir en la inconsciencia a la cual nosotros estábamos encerrados y dejamos el espíritu afuera. No lo veíamos, no nos sentíamos canales de su presencia. Y desde este estado de apertura que alcanza la mente tras estos impactos y desde su nueva posición de observación, hace ahora presencia la mente superior encarnada en la energía del glifo del guerrero, ese que posee la osadía para cuestionarse todo de una forma inteligente, ese que es valiente para afrontar sus propios miedos, ese que reconoce la mejor forma de usar la energía. Y una vez afrontados estos miedos, y una vez vividas todas estas experiencias de la polaridad, y una vez hemos hecho las repeticiones necesarias y suficientes para integrar, se abre una puerta de salida para la experimentación de un nuevo mundo, porque ahora nos expresamos desde una verdad, desde nuestra verdad, y desde esa verdad tenemos la capacidad o hemos recuperado la capacidad de cuestionar todas nuestras acciones, todas nuestras emociones y todos esos pensamientos que surgen al interior de esa realidad actual que estamos experimentando. Y nos conectamos a esta quinta y última célula, la matriz, cuya función es autorregular. Ya sabemos cómo es el proceso de transformar sombra en conciencia, sombra en luz. Ya lo hemos vivido, ya lo experimentamos una vez. Ya descubrimos que esa información, que la información está grabada en nosotros y que se proyecta en esa realidad que experimentamos y que al asumirla disolvemos esa realidad que se trasciende o trasciende una parte o un aspecto de ese propósito del nacimiento y crea una nueva realidad en ese espacio de expansión para que nosotros nos reiniciemos en un nuevo proceso de experimentación y reformulación. Y como ya sabemos que vamos a hacer esto muchas veces, entonces ya nos autorregulamos en el uso, aprendemos a notar que es necesario entender cómo autorregular el uso de nuestra energía, esa energía que invertimos en estos procesos. ¿Sí? Entendemos que es a través del agua que nosotros estamos conectados con todo proceso y con todo ser vivo en el planeta. Somos 70% agua y así todas las cosas en nuestro planeta. Y a través del agua nos hemos conectado con todo. Somos uno con todo. Reconocemos además que la dirección de ese flujo energético de la vida representado en el agua y la conexión que mis procesos, reconocemos ese flujo energético, esa dirección y reconocemos también la conexión que mis procesos tienen con la totalidad del proceso evolutivo planetario. Vemos esas señales otrora años invisibles para el inconsciente, que ahora me muestran ese camino de sincronía que yo puedo transitar para experimentar el poder del navegante que va en la dirección del flujo del agua universal. Entramos en la energía del glifo del espejo a través del cual aprendemos que estamos en comunión con la verdad de nuestro mundo interior, una verdad que se proyecta como una imagen en el mundo exterior, que estamos en comunión con esa naturaleza reveladora de los procesos cuando los vivimos de una forma consciente. Accedemos entonces a otras formas de manifestar el orden universal. Nos llegan nuevas ideas sobre la verdad del orden cósmico, formas que recrean una realidad cada vez más alejada de esa importancia que el ser humano le ha dado a la personalidad y al qué dirán, y que nos acerca cada vez más a esa verdad que se nos va revelando en la medida que vamos viviendo procesos conscientes. Nos conectamos con la energía de la tormenta y comenzamos a sentir en nuestro interior ese poder de formar parte
de los seres humanos que impulsan el ciclo purificador del agua, ese ciclo purificador de las emociones que representa el agua, que está contenido en los procesos planetarios represados y que yo ahora puedo mover, porque yo puedo autogenerar los procesos que, que eliminen, perdón, que eliminen esa sensación de estar contenidos, que eliminen las barreras que han contenido estos procesos para la humanidad. Somos entonces la fuerza del agua que socava hasta las barreras y limitaciones más profundas de la humanidad. Pero no somos una fuerza desbordada, somos una fuerza que se puede ejercer desde una autogeneración consciente de un uso regulado de la energía, para desatar los procesos contenidos planetarios represados. Somos esa fuerza catalítica que manifiesta el poder cambiador y transformador de los ciclos planetarios de nuestra agua, del agua de nuestro planeta, del agua al interior de todo ser vivo, de cada mineral, de cada animal, de cada planta, de cada ser humano. Somos el impulso creador de vida y de procesos de cambio y transformación de conciencia. Y la tormenta nos enseña todo esto y nos invita a vincularnos con esta fuerza del agua, que es sutil, que es suave, que es delicada, pero que está llena de potencia, que puede socavar hasta la muralla más dura, más rígida, hasta la caparazón más fuerte. Y desde esta energía que nos recuerda además que estos son cambios impulsados colectivamente, que son cambios que se llevan a cabo desde todos y cada uno de nosotros. Nos conectamos al poder del sol, ese que descubre que el espacio no lo contiene, ese descubre que él abarca el espacio con su experiencia. Cuando se decide a explorar y a experimentar la totalidad de ese espacio, gana experiencia, reconoce su personalidad, sana su personalidad y al hacerlo, expande este espacio. Descubre que al dejarse encantar por las formas naturales que toma el espacio a su alrededor, se llena de luz, de esa fuerza de la luz interior que al ser irradiada quema las formas que ya son obsoletas para el desarrollo del ego y la personalidad y renace en ella, en esa personalidad, la expresión del fuego nuevo, ese que ha crecido en su interior a través de la vivencia consciente de todas y cada una de las cosas que experimentan este mundo. Y ahí nos sentimos conectados de una forma plena con esta matriz, con esta quinta célula que nos invita a autogenerar procesos de conciencia y nos convertimos en seres libres que navegan en sincronía el espacio infinito de las posibilidades que la Tierra y su personalidad le ofrecen para cumplir su plan del alma. Nos convertimos en navegantes de nuestra historia personal y navegantes de la historia del planeta, de la historia de mi linaje y la historia de nuestros antepasados, de toda la humanidad. Descubrimos que no somos el centro, sino que somos el extremo altamente vibratorio, que somos las hojas del árbol, invitados
a crear conciencia a través de la experiencia física, pero nos sentimos conectados a ese centro, a ese sol central de la galaxia. Nos sentimos unidos y soportados por él, confortados por él, calentados por él. Y al terminar este ciclo completo, pasando por cada uno de los glifos y por cada una de las 5 células, llegamos a una comprensión más profunda de la razón y el motivo por el cual nuestra alma escogió estar aquí, en este instante, en este momento evolutivo. De allí pasamos, digamos, entonces a algo más, menos poético y más racional. Vamos a volver a mirar entonces las células como armónicos del tiempo, ¿sí? Armónicos que están vinculados a la personalidad, al trabajo de nuestro ego. Entonces nuestra célula 1 era la célula de la entrada cuya función es informar y que estaba compuesta por los glifos del dragón, que es Imix, el viento, que es Ik, la noche, que es Atbal, y la semilla, que es Can, ¿sí? Y que su función es iniciar el giro, porque esta célula de la entrada está conectada al primer castillo, que es el castillo rojo, y que nos dice, nace en nosotros la semilla crística. Cada ser humano posee dentro de sí todas las semillas de la creación y durante su vida y por libre voluntad decide cuáles expresar o no en la tierra. Recordamos entonces que el centro de este castillo y de esta célula es el glifo del dragón y el kin del dragón magnético rojo, con su onda encantada. Que después nos conectamos entonces a esta célula número 2, que es la célula del almacén, cuya función fundamental es recordar y que nos conecta con los 4 glifos siguientes. El 5 que es la serpiente Chikshan, el 6 que es la lanzadora de mundos Simi o Kimi, el 7 que es la mano o Manik, el 8 que es la estrella o la Mat. Y durante esta célula, en conjunción con el trabajo del castillo blanco, estamos invitados a refinar el cruce. Se despierta en nosotros la fuerza vital de la luz que nos habita. Recordamos que poseemos siempre la fuerza necesaria para expresar en armonía toda la belleza que se encuentra almacenada en nuestro interior. El centro de este castillo, de esta célula, es el glifo de la enlazadora de mundos y el kin de la enlazadora de mundos magnética blanca con su onda encantada. Cuando decimos con su onda encantada, como lo dije con el dragón, estamos haciendo referencia a que nos conecta ese proceso con su arquetipo galáctico. ¿Sí? El arquetipo galáctico del glifo. Llegamos entonces luego al paso por la célula número 3, que es la célula del proceso cuya función es formular, formular y reformular en este laboratorio de química de la vida. Y pasamos por los glifos 9 de la luna Muluk, 10 del perro Ok, 11 del mono Chuen y 12 del humano Ep. Nos invita en su vinculación con el castillo azul a transformar lo quemado, a transformarnos a través de lo que quemamos. Purificamos entonces las emociones para a través de esa purificación encontrarnos con esa sabiduría que siempre había estado ahí, para activar esa sabiduría. Formulamos todas las experiencias de vida que son necesarias para depurar las emociones que sentimos en el medio de este planeta y que requerimos purificar y así activar la sabiduría personal. El centro entonces de esta conexión es el glifo del mono y, y el kin del mono magnético azul que nos conecta con su onda encantada y con su arquetipo galáctico, el ilusionista. Ese niño inocente que nos hace conscientes de ese espacio creado como una ilusión para vivir procesos en su interior hasta deshacer esos límites. Pasamos a la célula número 4, que es la célula de la salida, célula que nos invita a expresarnos desde la personalidad que somos,
para en algún momento cristalizar los verdaderos deseos del ser, conectándonos con los 4 glifos siguientes que son el caminante del cielo Ben, el mago X, el águila Men y el guerrero, ay, aquí está mal el nombre del guerrero en maya, que es Kip, ¿sí? El centro en conexión de esta célula con el castillo amarillo es madurar la ofrenda, madurar lo que estamos ofrendando en esta tierra a través de la expresión de nuestra personalidad. Exploramos el ego entonces para alcanzar la inteligencia, la expresión de la inteligencia del guerrero espiritual que nos habita. Al expresar la sabiduría de ese ser que me habita, al activar esa sabiduría, iniciar el proceso de su expresión, encuentro la salida de ese mundo limitado de la materia y el ego hacia el mundo ilimitado de los recursos del espíritu. Me conecto realmente ya con el poder de la abundancia de la cual hizo remembranzas el glifo de la noche por acá atrás. Y entonces en esta primera diagonal me encuentro con todos esos glifos y quines que son la familia cardinal y que se constituyen en la columna vertebral del Solkin. ¿Sí? Estos glifos gobiernan la transmisión de la información que hace el Solkin como biblioteca viviente que está entregándonos a través de sus pulsos una energía, un pulso eléctrico que activa esa sabiduría que nos habita y que nos recuerda que nosotros también somos bibliotecas vivientes, que dentro de nosotros hay tanta sabiduría que no hemos reconocido y no hemos activado, y que no lo hemos hecho porque muchas veces nos hemos negado a experimentar nuestra propia personalidad, porque nos hemos dedicado la vida a creer que la personalidad hay que contenerla, controlarla, enjaularla, represarla y no expresarla o dejarla fluir para purificarla hasta activar la sabiduría. Y por último, entonces nos conectamos con la célula número 5, que es la célula de la matriz, la que está muy que su función es autorregular el uso de la energía y que en su conexión con el castillo verde, que es este último castillo del año, nos invita a encantarnos en unidad, a hacernos uno, a encantar, dejarnos encantar por la realidad que hemos creado y hacernos uno con ella. Experimentamos los glifos entonces de la tierra, Kaban, el espejo, Epsnab, la tormenta, Kawab, y el sol, que es Ajo. Recuerdo mucho el nombre de la tormenta en maya, Kawak, me llama muchísimo la atención porque es un palíndromo que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? Y es una energía que nos lleva siempre al centro. Es lo mismo cuando vamos de acá para allá que cuando vamos de allá para acá. Es lo mismo el ciclo del devenir que el ciclo del retorno. Se experimentan simultáneamente y a través de ambos hacemos procesos de autogeneración consciente del uso de la energía, procesos catalíticos del uso de la energía. Nuestras acciones entonces toman la dirección que ilumina la vida, porque ahora somos faros de luz. Orientamos nuestra brújula en la dirección que reconoce por dónde fluye la energía, cuál es el canal del flujo de la energía, para lograr una expresión más clara de nuestros dones superiores y salir de esa fase alienante en la que estábamos metidos al interior de esa matriz de la ilusión que creamos y que ahora estamos llamados a desvanecer. Y ahí culminamos entonces este recorrido y terminamos esta segunda parte del video del Castillo Verde que continuaré luego grabando para culminar con su parte 3. Espero que hasta ahora se hayan dejado encantar por este mundo del Castillo Verde y que haya sido que sea, digamos, algo productivo para ustedes haberlo escuchado. Un abrazo.